Bueno, continuamos con las clases de procedimiento judicial en materia de derecho civil y comercial. En esta oportunidad les voy a traer lo que son las diligencias preliminares y la demanda. Si ustedes me lo permiten, voy a utilizar el video en dos partes, en una parte teórica y en la otra práctica, donde voy a traerles una demanda de alimentos para expresar y desarrollar un poco más este instituto, ¿sí? Bien, con respecto a las diligencias preliminares, muy escuetamente, voy a decir que es cuando una de las partes solicita estas diligencias a organismos jurisdiccionales con el objetivo de recaudar datos, información, cuestiones sustanciales que le puedan servir a o pueda ser usado en un juicio posterior. Esto es lo que ocurre fundamentalmente en cuestiones muy excepcionales, ¿sí? De hecho, el juez tiene que tener en cuenta la solicitud que que le ha llegado, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el juez debe pensar en la contraparte y también porque debe por lo menos sospechar por qué esta parte quiere presentar una prueba tan anticipada, ¿no? En lugar de hacerlo en el tiempo y forma que corresponde en el inicio de un juicio, que después sigue la demanda y después que sigue la prueba, ¿sí? ¿Por qué lo hace tan anticipadamente? Bueno, eh, existen casos excepcionales donde sí el juez debería dar lugar, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, en una prueba testimonial, cuando hay una persona de una avanzada edad o una persona con una enfermedad terminal, donde sí o sí se necesite la prueba de esa persona, bueno, y que no pueda esperar a el periodo de prueba en un juicio, ¿sí? O a la instancia judicial. eh, entonces se solicita se hace lugar a esta prueba anticipada y bueno, en muchos de los casos los abogados lo utilizan como un recurso, digamos, más de estrategia, pero en muchos de los casos es por cuestiones que son excepcionales realmente. Bueno, esto en cuanto a las diligencias preliminares, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la demanda. En la demanda podemos hablar mucho de teoría, hay muchos doctrinarios que hablan de la demanda, ¿sí? Eh, Incluso el mismo Código Procesal, en el artículo 330, hace una enumeración bastante taxativa de cómo se debe redactar una demanda, ¿sí? Eh, el artículo 330 del Código Procesal va a decir esto, muy puntual. El encabezado, el objeto, los hechos, el derecho, la petición o el petitorio. Esos son los puntos que tiene la demanda, ¿sí? Los puntos que tiene la demanda y en esta forma taxativa. La generalidad nos muestra que los abogados no utilizamos esta forma todo el tiempo. Solemos poner el derecho por encima de los hechos y vamos a decir que agregamos jurisprudencia y doctrina también en la demanda, ¿sí? Pero bueno, al margen. Eh, para hablar de teoría de demanda tenemos el montón de doctrinarios que lo hacen y de hecho el mismo Código Procesal te da una formalidad. En cuanto a lo que les traje en forma más práctica es los puntos de la demanda vistas desde un escrito de alimentos, ¿sí? Donde se solicitan alimentos. En primer lugar tenemos el encabezado, el encabezamiento, donde hay que poner fundamentalmente el nombre de la persona que solicita los alimentos, el DNI y por supuesto
y por supuesto, quién va a recibir esos alimentos. Por ejemplo, en este caso es la madre de una menor. La madre, tenemos que poner el nombre y el DNI. En cuanto a la menor, poner el nombre también y el DNI. También se va a poner el domicilio real, por supuesto, y los datos del letrado, que los datos del letrado son universales. Por ejemplo, digamos, los datos del tomo y folio, dónde fue expedida la matrícula, en qué entidad, ¿no? Colegio Público de Abogados de Capital Federal, por ejemplo. Si es monotributista, bueno, poner el monotributo. Poner monotributista, poner el quit, ¿sí? Poner el quit. Y poner, por supuesto, también ante vuestra señoría, respetuosamente, me presento y digo, ¿sí? Esto funciona para un primer escrito. Ya en un segundo o un tercer escrito no tenemos que poner me presento porque ya nos hemos presentado en este primer escrito, ¿sí? Eso es muy común ver esos errores en los letrados, ¿sí? Bueno, después tenemos el objeto, que es la pretensión. En este caso se fije una cuota de alimentos provisorios, poner obviamente el monto. Después los hechos, qué relación existe entre los padres, cosas importantes, ¿sí? Bueno, el nacimiento de los hijos, desde qué fecha no pasan los alimentos, ¿sí? Cuándo se separaron, si están divorciados o no. Todo eso tiene que ir, ¿sí? Después tenemos el caudal económico del alimentante y del alimentado. Esas dos cuestiones hay que ponerlas, ¿sí? Para saber la solvencia de quien tiene que dar los alimentos y para saber cuál es la situación económica de quien tiene a ese hijo o a ese menor a cargo, ¿sí? Bien, después tenemos que poner, por supuesto, la competencia. La competencia, el juez competente que va a entender en el juicio, teniendo en cuenta también el centro de vida del menor, ¿sí? Donde se encuentre, que se entiende por centro de vida el domicilio real, ¿sí? En líneas generales. Y bueno, después poner el derecho es donde se va a sustanciar, digamos, digamos, la demanda, los artículos, sea del Código Procesal, del Código Civil, de los tratados internacionales, lo que fuese, ¿sí? Bueno, y después tenemos que, bueno, la prueba fundamental, que no lo dijimos, tenemos que poner la prueba, es prueba informativa, por ejemplo, el empleador del demandado para saber si trabaja allí en ese lugar, al ANSES, digamos, a la DGI, a la FIP, a un montón de lugares donde se pueda, digamos, ver la solvencia registros de la propiedad automotor, registros de la propiedad inmueble, donde se pueda ver la solvencia del demandado y podamos de allí sacar los alimentos, ¿sí? Bien, después tenemos, bueno, vienen las autorizaciones, a las personas que van a ir a tribunales a ver el expediente, ya sea el abogado o a quienes él autorice. Y también el petitorio, digamos, hay que poner una conclusión de toda la demanda, para que tanto los letrados, ya sea de la otra parte, o tanto los que trabajan en mesa de entrada, o tanto los despachantes, o tanto los jueces o secretarios, sepan de qué trata este juicio, sepan de qué trata esta demanda. Y también para que el juez, a la hora de dictar una sentencia, entienda bien de lo que se trata. Por lo general, son muchos los juicios que tienen los jueces y que tiene el Poder Judicial, que a veces, bueno, con el petitorio es una forma de ordenarlos un poco mejor, ¿no? Así que, bueno, esto es básicamente una demanda de alimentos, pero en la generalidad es un poco así como se ve en otras demandas, ¿sí? En el fuero civil y también en el comercial. Bueno, muchas gracias.